Hola queridos hermanos, soy el Padre Jesús Álvarez y en este espacio de Evangelio para Todos, hoy compartiremos el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 31 hasta el 37, correspondiente al 23º domingo del tiempo ordinario. Por eso te invito a disponer tu vida y tu corazón para escuchar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región del Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él los mandó a que no le dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, encontramos este interesante evangelio en este domingo que el Señor nos regala, y es importante resaltar dos principios bastante importantes: la sordera y la dificultad para hablar. Este hombre, Jesús, estaba en su acostumbrado trajín diario, sanando enfermos, predicando a las personas, compartiendo obviamente con sus discípulos, y entre los enfermos le trae precisamente a este hombre que era sordo. Ahora bien, esta misma dificultad para oír obviamente le da la dificultad para hablar. El Señor hace dos cosas bastante interesantes, y es que lo quita, lo saca de donde está la gente, y luego allí, en ese lugar apartado, alejado de las demás personas, surge el milagro. Lo primero que nosotros debemos un poquito reflexionar sobre esto es que muchas veces somos sordos a la voluntad de Dios. Este mismo bullicio que la misma sociedad nos presenta día tras día, día tras día, nos va a nosotros ensordeciendo e incapacitando para escuchar la voluntad de Dios o para hacer la voluntad de Dios. Esta misma experiencia de apartarnos de la gente es importante para nuestra vida espiritual. Ojo, no estoy hablando de un aislamiento, no es que nos vayamos a encerrar en nuestro cuarto y aquí no entra nadie, no, sino que también es necesaria el espacio de intimidad con Dios. Es necesario el espacio de estar solo para poder meditar, para poder escuchar, para poder hacer una introspección, es decir, una revisión de nuestra propia vida, para poder allí escuchar la voluntad de Dios y poder escuchar también, obviamente, a Dios. Esa experiencia importante de cercanía con Dios nos va a llevar a todos y a cada uno de nosotros a poder hablar de Dios. Cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos de Dios, se nos posibilita el poder hablar sin dificultad del Señor desde nuestra misma experiencia de Dios, pero es necesario también en un momento determinado alejarnos para que esa experiencia de Dios se dé. Cuando nosotros tenemos una experiencia de Dios, es difícil, muy difícil, de que eso lo callemos, de que cerremos nuestra boca para hablar de Dios. Y era lo que hacían estas personas cuando vieron aquel milagro, cuando el Señor llenó su vida. Ellos lo iban proclamando aun cuando el Señor les pedía que no lo hicieran. Es que la misma alegría, la misma experiencia de Dios es indetenible, es imparable, y nos va a llevar precisamente a que podamos tú y yo hablar sobre Dios. Esa misma experiencia de Dios que se da en la oración, en ese momento especial que dedicamos para estar con Él, nos va también a nutrir, porque como dice el Evangelio, nadie habla de lo que no tiene, o de lo que está lleno el corazón habla la boca. Esa experiencia que el Señor nos da el día de hoy en el Evangelio puede ser la tuya y puede ser la mía. Podemos estar sordos a la voluntad de Dios e imposibilitados para poder hablar de Dios, precisamente porque no lo escuchamos, porque no tenemos una experiencia con Él. En el mundo hay muchas voces que escuchar, hay muchas opiniones, hay muchas cosas
que pueden ser ciertas, pueden ser falsas, pero aquí lo importante es que en medio de todas estas voces podamos también distinguir la voz de Dios. La voz de Dios que habla en nuestras conciencias, que habla en nuestra propia vida y que nos genera a nosotros, a ti y a mí, una capacidad para poder hablar, para poder discernir, para poder elegir. Por eso, hoy, en este domingo, día en que el Señor ha vencido a la muerte, te invito precisamente a tener un espacio a solas con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todos tengan un feliz y maravilloso día.